Dios te bendiga, mi nombre es Jenny y esto es El Plan de Dios. Este es el primer video que estamos subiendo los días sábados, donde hablaremos de algunos personajes de la Biblia. Así que no perdamos tiempo, trae tu Biblia para comenzar de una vez con este video. Los personajes que hablaremos hoy son dos. Se les conoce como nuestros primeros padres y son Adán y Eva. En Génesis capítulo 1, 2 y 3 la Biblia habla de ellos. Pero veamos lo que dice en Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Génesis capítulo 2 del versículo 21 y 23 vemos que Dios creó a la mujer, la compañera de Adán. Dios creó a los hombres para que un día pudieran contemplarle y vivir eternamente junto a él. Por eso les hizo partícipes de su vida divina. Además, Dios lo puso en un lugar estupendo, el huerto del Edén, y les dio otros muchos dones inmerecidos. Los libró del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Adán y Eva eran felices en el huerto del Edén y tal vez vivieron así por mucho tiempo. Una cosa que gozaron en especial fue la comunión maravillosa que mantuvieron con Dios, su creador. Dios llegaba y les visitaba, pero un día algo terrible pasó. En el capítulo 3 vemos que Eva fue tentada, sabiendo lo que Dios le había dicho acerca del árbol prohibido. Génesis 3 versículo 3 nos dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Tentados por el demonio, que es padre de la mentira, Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. Fue un pecado de soberbia, pues quisieron ser como Dios y se sometieron a Satanás. Con este pecado perdieron la gracia divina y los dones que Dios le había dado gratuitamente. Hasta las fuerzas naturales quedaron heridas. Al recibir de nuestros primeros padres la naturaleza, la recibimos manchada con aquella culpa. Por tanto, privados de la gracia y de todos los demás dones. Esto es lo que se llama el pecado original, con el que todos nacemos. El plan de Satanás para engañar a Eva había tenido éxito. Ella realmente creyó a Satanás. Pero ¿por qué fue engañada Eva? Porque no creyó en la palabra de Dios que había hablado. Nosotros también seremos engañados si no creemos en lo que Dios ha dicho. El resultado inmediato de la desobediencia de Adán fue la muerte. Pero ¿qué clase de muerte? Fue la muerte espiritual. Sabemos que el cuerpo de Adán no murió enseguida. Vivió por muchos cientos de años después de su acto de desobediencia, pero murió espiritualmente ese mismo día. En la Biblia, la muerte siempre quiere decir separación. Todos sabemos lo que es la muerte física, es la separación del espíritu que está unido al cuerpo. Pero, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios del Espíritu del hombre. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. En Génesis 3, versículo 7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué es que Adán y Eva no necesitaban ropas antes de pecar? Porque habían sido vestidos con la luz de la gloria de Dios. Ya que el pecado había entrado en su vida, habían quedado separados de Dios y la gloria de Dios los había dejado. Un Dios justo no puede pasar por alto el pecado de ellos. Dios les dijo que se acercaran, entonces pronunció su sentencia sobre ellos. Tendrían que salir del bello huerto del Edén. Desde ese momento, Adán tendría que trabajar duramente para obtener su alimento de la tierra. Eva tendría que ser obediente a su esposo y daría a luz sus hijos con dolor. Adán, el primer hombre creado por Dios, ha sido vencido por Satanás. Aquí Dios hace la promesa de la llegada del Señor Jesucristo que vencería a Satanás. El pecado siempre separa al hombre de Dios, pero Dios tiene un plan. Un día Él mandaría a su Hijo unigénito al mundo para morir por los pecados del hombre. Por su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo haría posible que el hombre fuera perdonado de su pecado y que volviera a tener comunión con Dios. Dios había provisto la forma en que
que Adán, Eva y sus descendientes podrían volver a tener comunión con Él. Desde aquel entonces hasta que viniera el Señor Jesús como Salvador, la gente tendría que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Dios acepta estos sacrificios de animales, quienes los ofrecían con fe, esperando la venida del Señor Jesucristo. Conociendo todo esto, aprendemos que para Dios el ser obedientes es importante. Ser obediente nos traerá hermosas bendiciones a nuestras vidas. Y aunque a veces podemos equivocarnos, Dios siempre estará esperando que nos acerquemos a Él con un corazón humillado ante su presencia. Esto es lo que dice en Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué esperas? A partir de hoy seamos obedientes a su palabra y cada día amemos más a Dios. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en otro video, Dios mediante. Yo soy Jenny y esto fue El Plan de Dios. Dios te bendiga.